Buenas tardes, buenas noches. En todo caso, estamos con Silvio Araúz Durán, periodista muy reconocido en la ciudad de Santa Cruz, también a nivel nacional porque todos sus trabajos salen a nivel nacional. Y vamos a hacerle a él, en este caso, la entrevista para la materia de redacción periodística 1 para la licenciada Irma Leitón. Esta es una entrevista específicamente educativa y obviamente que nos va a ayudar un poco a conocer el rol de los periodistas y de los medios de comunicación, principalmente durante la pandemia, que es una situación atípica que estamos viviendo. Buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Daniela. Muy buenas noches y agradecerte por haberme tomado en cuenta y bueno, y que sea de buena ayuda para lo que necesites. Estamos prestos. Bien, Silvio, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tiempo que eres periodista? ¿Qué medios has recorrido durante tu trayectoria como periodista también? Como periodista he empezado en la red ATV. Estoy trabajando ya 15 años en este medio a nivel nacional. Gracias a las oportunidades que me dieron para hacer mis prácticas. Estoy ahí desde el 2006 trabajando y, y bueno, soy ya como periodista ejerciendo ya esta labor tan noble ya hace 13 años exactamente. 13 Eh, años trabajando. Muchas experiencias para que me siento muy contento de trabajar en esta prestigiosa empresa, ¿no? Televisiva. Qué bueno. Silvio, entrando un poco en materia de lo que vamos a hablar, eh, ¿cuál ha sido el trabajo de los medios de comunicación durante la pandemia? Tú que estás trabajando ya tanto tiempo, has debido haber notado tal vez si ha cambiado de alguna manera, si ha evolucionado o cuál es el trabajo que se ha hecho durante esta pandemia. Para empezar, eh, en principio todos los periodistas de todos los medios empezamos con observar lo que pasaba prácticamente donde se inició este, este mal, estamos hablando de China, pensábamos que quizás no iba a llegar tan pronto. Hablábamos del 2020, estamos hablando del 2020 a principios de este año, y lo veíamos un poco lejos, pero no tardó mucho en llegar a nuestro país como, como comunicadores, como periodistas que ejercemos esta labor, empezamos a tener cierta curiosidad. Lo digo en lo personal, pandemia, el caso CEO, diríamos, que fue una ciudadana que llegó de Italia, justamente al norte del departamento de Santa Cruz, estamos hablando de Buenavista, y todo el mundo quería hacer esa cobertura porque era, y no pensábamos en la magnitud del problema que estábamos nosotros corriendo en hacer esa cobertura, porque estamos acostumbrados a, a tener la primicia a que quién tiene la nota o cómo la vamos a tratar o cómo vamos a llegar ahí. Creo que no hubo esa responsabilidad por parte de los primeros colegas que asistieron allá a ese lugar, a ese municipio, pero también hubo miedo, porque también fue responsabilidad de la jefatura en que nos frenaron y nos dijeron así, no es necesario que lleguen al lugar y tengan contacto con esa persona, esto es riesgoso, esto es peligroso, no se acerquen demasiado, se contagian ustedes, contagian a su familia y contagian a los demás. Y eso nos pone en riesgo también a nosotros como comunicadores, como trabajadores de la prensa. Entonces, ahí nos frenamos un poco y dijimos, no, esto es serio. Y esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Y eso fue lo que se hizo ya desde un principio, cuando ya también las autoridades en salud comenzaron ya a hablar sobre la magnitud de esta enfermedad letal, y que en poco tiempo tu familiar se despedía de nosotros. Gracias a Dios no he tenido ningún familiar que haya fallecido por esta letal enfermedad, pero hemos visto a muchas familias sufrir y llorar por esta situación. Pero empezamos así, sin tener los cuidados necesarios.
Posteriormente a ello, ya fuimos trabajando para ver cómo íbamos a hacer este tipo de cobertura cuando ya empezábamos a tener este problema prácticamente en nuestro país, porque hablábamos de Cochabamba, hablábamos de Oruro y lo que teníamos en Santa Cruz. Así hemos empezado a trabajar como medios de comunicación, como periodistas de calle, con mucho cuidado, pero en principio era muy diferente, tener la primicia. Claro, se ha visto, ¿no? Incluso al principio de la pandemia, que varios periodistas, y fue una imagen que circuló mucho en las redes sociales cuando un periodista se acerca y prácticamente se metió a la habitación donde la estaban metiendo a la paciente, ¿no? Pero tal vez también era el hecho de que faltaba tal vez la capacitación. ¿Cuál crees, hablando de esto, cuál crees que tendría que haber sido el trabajo de los medios, de los directores de los medios de comunicación para poder tal vez capacitar a los periodistas para ejercer ese trabajo? ¿Cómo crees que deberían haber ellos trabajado, digamos? Como te decía al principio, hubo una alerta de la jefatura, en el caso de ATV Regional Santa Cruz, hubo una directriz de que tengamos cuidado al momento de cubrir, porque estábamos poniendo en riesgo no solamente nuestra salud, sino nuestra vida y la de nuestra familia y la de nuestros colegas, compañeros de trabajo. Entonces, había ya una directriz y se comenzó a trabajar y solicitar como trabajadores el tema de las medidas de bioseguridad. Entonces, ahí se trabajó mucho. Como trabajadores, solicitamos que nos doten de elementos, instrumentos como guantes, como barbijos, alcohol. Entonces, incluso tengo una chaqueta atrás, que ese es un enterizo, digamos, que utilizan normalmente los médicos, incluso lo vemos hasta en los talleres, y utilizamos este tipo de trajes de bioseguridad para por lo menos protegernos. En una cobertura que hice, y te lo cuento así, Daniela, llegué a un lugar donde había una familia entera enferma de COVID. Estamos hablando allá por Quinto Anillo, Santos Dumont. Y justamente le hablo al jefe de prensa, le digo, pasa esto. No te acerques. No necesariamente tenés que tener el micrófono ahí. Mostrame solamente el panorama. Tené cuidado. Fíjate que todos tus trajes estén bien, tu camarógrafo, porque tenemos una responsabilidad, tenemos un camarógrafo, tenemos un chofer y que también tienen familia. Entonces, comenzamos también nosotros a ser responsables en las coberturas y en el traslado que nosotros o a los lugares que visitábamos. Entonces, había ya, como te digo, una directriz por parte de la jefatura para que nosotros tengamos también cuidado a la hora de hacer este tipo de coberturas noticiosas para presentarlo ya sea en la mañana, al mediodía o en la noche. Entonces, ha sido riesgoso para nosotros en principio. Claro que sí. Silvio, es de saber que todos los medios de prensa, antes de poder emitir un noticiero, de poder dar la noticia, tienen una reunión, ¿no? Todos los periodistas para poder hablar acerca de lo que se va a emitir ese día. Seguramente durante la pandemia habrá sido distinto o tal vez fue igual. ¿Cuál es el tratamiento en todo caso que se le ha hecho a la noticia? Pues hemos visto que han habido muchas noticias que podrían tal vez causar mucha sensibilidad en las personas, porque hemos visto, no sé, muertes en las calles, gente que moría, gente que no podía llegar a tener la atención, no había el oxígeno. Entonces, poner en una balanza entre lo que se tiene que decir o entre lo que tengo que callar para no seguir provocando tal vez una convulsión social. ¿Cuál ha sido el tratamiento que le han hecho en el medio de comunicación en el que trabajas? En primer lugar, hay que hacer notar o hacer conocer de que hay mucha sensibilidad de la gente. Si bien es cierto que a nosotros como televidentes o como ciudadanos nos gusta lo crudo, pero
este tipo de situaciones que nos llegó en marzo, diríamos, del 2020, comenzamos a tratar de otra manera el tema informativo, para no alarmar a la gente, para no provocar zozobra en la sociedad, porque estaban susceptibles a todo. Entonces, teníamos que tener un trato muy especial, incluso con las imágenes que nos llegaban, porque las redes sociales se prestaron para todo, para mostrar incluso videos o materiales audiovisuales que no correspondían a un hecho real que estaba ocurriendo en nuestro país o en nuestra ciudad. Eran casos que se dio, por ejemplo, en la ciudad de Montero, cuando ya estábamos en plena pandemia. Estamos hablando de mayo, por ahí más o menos mayo, junio, y comenzó a encapsularse lo que es el municipio de Montero. Entonces, pero no solamente se dio esa situación, esto también provocó a que nosotros como periodistas, digamos, esto se muestra, esto no se muestra, sin salirnos de lo que es el marco noticioso, de lo que le interesa a la gente. No podíamos utilizar el sensacionalismo, diríamos, para mostrar ese tipo de información. Hemos tenido que ser demasiado profesionales, cautos también a la hora de emitir una información o una imagen para que no pueda dañar quizás la sensibilidad de mucha gente, de gente que prácticamente le afectó y perdió algún familiar por esta enfermedad. Hemos sido muy cautelosos en el tratamiento tanto de la información como en el tema de la imagen. Eso fue lo que ha ido sucediendo de manera cronológica desde un inicio, el caso de la pandemia desde que tenemos en nuestro país o desde la llegada del caso cero. Por ejemplo, me hablas acerca de lo de las redes sociales y definitivamente esta es otra era, ¿no? Es una era en la que todos son periodistas de alguna manera, todos pueden dar información, si esta es verídica o no, si esta ha sido certificada o es verificada o no, eso ya es otro tema más o menos, es así ahora con las redes sociales. Y los medios de comunicación, ¿cómo han tenido que verse? Porque de alguna manera es una competencia, ¿no? Entre quién la lanza primero, si sale primero en las redes sociales y el medio de información que tiene que de alguna manera verificar, constatar y dar realmente o desmentir si es que esta es verdadera o no. Entonces, ¿cómo han hecho ustedes con eso? Porque la información ha tenido que tener demasiada rapidez y sabemos que tal vez las redes sociales llegan mucho más pronto, ¿no? La información la tienes al instante, al vivo en tu teléfono, con unos cuantos megas ya podés verla y no tenés que esperar el horario del noticiero, ¿no? ¿Cómo han hecho ustedes? Bueno, en realidad es cierto lo que dice la rapidez de las redes sociales. Creo que ha afectado a mucho, pero como periodistas nosotros, y nos enseñan desde la universidad, el tema de la fuente. Hay que corroborar con nuestra fuente. Si bien es cierto, nos llegaban este tipo de informaciones de todos lados, video, información, pero nosotros decíamos, ¿cuál es noticia falsa y cuál es noticia verdadera? ¿Dónde teníamos que acudir? A nuestra fuente. No había más. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Lo que nos mandaban, ya sea en captura, ya sea en fotografías con textos, con una serie de informaciones, que quizás nosotros manejamos eso de analizar, pero eso es cuestión de rapidez. Entonces decíamos, esto es falso, esto es negativo. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? Noticia falsa o fake news, que se lo conoce así, fake news. Entonces, eso nos ayudó mucho, y el que no identificaba cuándo era un fake news o una noticia verdadera, prácticamente esto ha provocado de que en las redes sociales provoque una serie de incertidumbres y falta de credibilidad. ¿Qué era lo que hacía la gente? Y te lo digo así como experiencia. La gente vía en las redes sociales, porque están conectados prácticamente casi 24 horas en el teléfono móvil o el celular,
esperaban los noticieros, ya sea radiales, ya sea televisivos o prensa escrita, para corroborar lo que ellos habían leído. Entonces, el papel o el rol de los medios de comunicación masivos tradicionales, entonces ha sido algo muy importante para que la gente, la sociedad misma, esté informada de manera correcta y sin algo de exceso, digamos, porque eso fue lo que provocó. Nos saturaron con información falsa a través de las redes sociales. Estamos hablando del WhatsApp, estamos hablando del Facebook, entonces por todos lados nos saturaban, pero nosotros hemos tratado de ser lo más profesional y objetivo para brindar una información correcta y verdadera, diríamos, a la gente. Eso es lo que hemos trabajado desde un principio y seguimos haciéndolo todavía. Claro. A nivel nacional, Silvio, el trabajo en los medios no siempre es igual, ¿no? No todos los medios tienen tal vez una misma ética de trabajo o no todos los periodistas tienen una misma ética de trabajo también, a pesar de que debería ser de alguna manera unificada, reglamentaria, digamos, pero no es así en la realidad. ¿Cómo ves tú desde tu posición de periodista, analizando tal vez una visión nacional, cómo ha sido el trabajo de los periodistas en cubrir la noticia? Si han sido éticos o no lo han sido, si han sido, han hecho ese trabajo, el de la verificación que tal vez tú dices, ¿no? O no se ha hecho a nivel nacional. ¿Cómo tú lo has visto? Bueno, este trabajo de manera profesional se lo ha hecho, pero hemos tenido, como se dice, que enfrentar lo falso, lo negativo. Y esto tiene que ver también mucho el tema político. Lastimosamente vamos a decir tema político, ¿por qué? Porque se había salido una administración por X motivos, no voy a entrar en contexto por qué o causa de qué, pero salíamos de una crisis política y entrábamos a un tema de salud, un problema de pandemia. Entonces, ahí tuvo que ver mucho el tema político, pero también creo que fueron muy objetivos los, los gobernantes desde un inicio en instruir de que no se magnifique esto o que no se hable demasiado que daña a las familias bolivianas. Si bien es cierto que hubieron ciertas restricciones incluso para poder llegar a la información, hubo dificultades, pero a pesar de ello nosotros tenemos esa habilidad de poder conseguir esa información fidedigna, correcta, para que la gente lo pueda discernir. Pero también hemos sido objetivos en poder brindarle esa información para no provocar lo que decíamos en principio, zozobra a nuestra gente, al pueblo boliviano, de que todo el mundo se estaba muriendo y que no hay solución. No, teníamos que ser objetivos, porque también las autoridades nacionales instruyeron de que seamos, como se dice, objetivos para poder informar a la gente, de informar respecto a los cuidados que debería tener la familia en el hogar, hasta incluso de salir a la venta, porque no te olvides que a nosotros nos encapsularon. Entonces, había un temor de todos, no podías ni salir a la venta. Entonces, teníamos que ser demasiado responsables a la hora de lanzar. Habían hablado acerca de que precisamente la condición, la situación política estaba también, de alguna manera, tal vez exigiendo que hayan ciertas medidas o que se tomen ciertas medidas para poder contener, digamos, ¿no? La situación. Pero también hemos visto que hemos vivido justamente durante esta pandemia y tal vez mucha gente lo vio así como que justamente esto más encima. Hemos tenido que pasar por elecciones nacionales,
y también hemos tenido que elegir a nuestros gobernantes de nivel regional y municipal. ¿Esto ha afectado de alguna manera con el manejo de la información, el trabajo del periodista en una pandemia y durante una elección en el que obviamente se convoca demasiada gente y hay muchos más riesgos, ¿no? Claro, la crisis política que se vivió en el país desde finales del 2019-2020 ha permitido, diríamos, de que el periodista busque y se vuelva más audaz a la hora de informar, de conseguir la noticia, a pesar de ciertas restricciones de las autoridades. Nosotros hemos sido objetivos, eh, responsables, diríamos también, a la hora de conseguir la noticia para informar a la gente. Eh, Hemos luchado, uno, por el tema de la crisis política y el otro por el tema de cómo vamos a realizar este tipo de cobertura, como decías vos, al momento de las elecciones. Se hablaba mucho de que se iba a propagar la enfermedad, se hablaba mucho de que nuevamente íbamos a recaer, masificar las cifras de infectados. Entonces, hemos sido también responsables en el tratamiento de la información. Y eso nos ha permitido de que la gente todavía continúe creyendo en nosotros, en la gente que tiene la información de primera mano. Y así hemos seguido hasta hoy. Y eso, que todavía, a pesar de que hay una estabilidad política, seguimos trabajando y seguimos manteniendo los cuidados en el tratamiento de la información, así como también el cuidado de nosotros mismos a la hora de llegar a los lugares donde tenemos que hacer la cobertura. Claro que sí. Ahora, por ejemplo, ¿has notado durante este tiempo que estás trabajando, durante la pandemia, porque obviamente antes de eso la normalidad reinaba, por así decir, entre comillas, pero esta situación atípica que estamos viviendo, ¿has notado que tal vez tu medio de comunicación ha cambiado en algo? Aparte de obviamente de los cuidados que nos dices que han tenido, que tal vez ha sido más eh, proteger al periodista, ¿no? El trabajo, sino tal vez de algún otro cambio que hayas notado al momento de manejar la información, la noticia, el trabajo que ejercen. Mira, en el tema del tratamiento de la información, estamos siendo responsables. Hoy incluso estamos dándole mayor cobertura al tema de salud, al tema de las vacunas, porque necesita la población estar informada respecto a lo que se tiene, a lo que llega, para poder protegerla. Y la mejor manera de hacerlo es dándole una información de calidad. Hemos cambiado quizás las áreas que antes se cubrían normalmente de política, económica, de farándula, en el tema policial. eh, Hemos centrado nuestra atención, diríamos, más en el tema de salud. No dejamos lo que es la parte policial porque eso es a diario, todo sucede, delitos, accidentes de tránsito, pero también no podemos dejar de cubrir el tema económico, porque muchas familias prácticamente han dejado de trabajar, han cerrado negocios, han quedado sin trabajo, prácticamente han perdido casi todo. Y eso nos ha hecho de que nosotros seamos, como se dice, más responsables a la hora de hacer la cobertura periodística y de qué es lo que queremos mostrar. No podemos agarrar y hacer farándula cuando nuestra gente se está muriendo. Entonces, lo que tenemos que brindar es información dónde puede ir a hacerse atender, dónde puede hacerse vacunar, y eso darle a la gente
para que esté bien informada, porque eso es lo que necesita la gente. Sin salirnos del marco del ámbito político, pero estamos más centrados en hacer este tipo de cobertura, que es el tema de salud para todos, porque eso es lo que tenemos que hacer, informar a la gente, tenerla bien informada para que así tampoco vayan a arriesgar su vida haciendo filas, haciendo cola, como decimos normalmente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que lo hemos cumplido. Y si te das cuenta, no solamente que ATV como red nacional, sino también los otros medios también masivos están haciendo ese tipo de cobertura, dándole más atención, más énfasis en el tema de salud. Así es. Para terminar, Silvio, tal vez nos puedes contar alguna experiencia tuya, alguna anécdota. Estoy seguro que en el camino del periodismo que has recorrido, principalmente en esta última etapa que estamos viviendo, que de alguna manera esperamos que se quede entre paréntesis, ¿no? Y que sea, que lo saltemos, que podamos regresar a a nuestra vida cotidiana que teníamos. Pero durante este tiempo, ¿puedes relatarnos tal vez alguna experiencia, algo que haya afectado tu sensibilidad o que te haya tenido que poner en balanza entre hacer, decir o callar en esta situación, para que conozcamos un poco acerca de tu labor? Bueno, mira, en lo personal, cuando le dieron la noticia a mi esposa de que su jefa estaba con COVID y que había dado a positivo a este mal, recibo una llamada de ella y me dice, quiero hablar con vos. Cualquier cosa se me pudo haber venido a la cabeza, pero jamás esto. Cuando me dice, tengo que aislarme. Y tengo 3 niños, ¿no? De 11, 4 y 2 años. Y es ahí donde tiene que haber fortaleza de uno. Le di todo el apoyo a ella, aunque yo me sentía mal, pero no demostraba eso, le di todo mi apoyo. Estuve con ella ahí y dije, no pensé que tan rápido nos hubiese llegado. Porque se te viene todo a la cabeza. COVID es muerte. Y hay que ser sincero. Hacía meses atrás, cuando Montero estaba encapsulado, perdí a mi padre en mayo, el 9, hace un año, si te das cuenta, el 9 de mayo, perdí a mi padre en plena pandemia. Sacarlo de Montero, llevarlo obitado a Portachuelo y traerlo a la ciudad de Santa Cruz, para mí fue muy difícil, para mi familia, de que no podíamos pasar los puntos de control porque estaban militarizados. Con mi padre, como se dice ahí, en el maletero y mi hermano al lado en un vehículo prestado para traerlo acá a la ciudad de Santa Cruz a un cementerio. Eso me marcó y dije, como yo, quizás otros estén peor que yo. Y me llegó a reflexionar, a decir, hay que ser más sensibles, más allá de la profesión que nosotros tenemos, pero hay que ser más sensibles, hay que ser más humanos. Esto nos cambió la vida a todos. Nuevos hábitos de salir a las calles y por lo menos llegar y bañarte y tu ropa que quede afuera. Eso lo hemos hecho hasta ahora. Somos como la serpiente que deja el pelecho allá afuera, te desinfecta y recién estás con la familia. Antes no. Antes vos salías, llegabas y hacías lo que estaba legal y te daba y te estabas hasta en tu cama, en tu sofá. Hoy no. Vos tenés que estar desinfectado y ese hábito es lo que hemos adquirido producto de esta pandemia. A ser más responsables con nosotros mismos y con los demás. Porque te cuento, 2 veces he contraído esta enfermedad. La primera vez no lo sentí. Fui, como se dice, asintomático. La segunda vez fue esto te hablo de septiembre del año pasado, del 2020. Y a finales del 2020, diciembre, enero,
me detectaron a prueba rápida en Santa Cruz los de la campaña de la anterior administración municipal que era positivo. Ya me había dado, no me asusté mucho y tampoco traté de entrar en ese pánico. Fui a hacerme ver, me dieron los fármacos que deberían darme y bueno, estoy bien, mi familia está bien, gracias a Dios, y aquí seguimos firmes para seguir trabajando, pero cuidándonos siempre, cuidándonos nosotros para que los demás también estén sanos, para que la familia esté sana y esté tranquila también. Son cosas que nos han llevado a entender y a ver la vida de otra manera, a ser más responsables con nuestra salud y la salud de los que nos rodean, más A allá del pesar, trabajo, más allá del trabajo que nosotros ejercemos, ¿no? a pesar de los riesgos que son evidentes, ¿cambiarías en algún momento tu profesión por otra? No, claro que no. Es mi pasión, amo este trabajo que lo llevo más de 20 años, porque estudié, como se dice, esta carrera, porque es linda y me apasiona. Y no la cambiaría por ninguna otra. Aunque esté fuera de quizás de esta empresa donde llevo ya 15 años, creo que lo volvería a hacer en cualquier otra empresa. No la cambiaría. Y si no estoy también, lo haría desde mi casa. Podría hacerlo también. Porque no dejamos de ser comunicadores, no dejamos de ser periodistas. Somos periodistas hasta lo último. Y Así es. siempre vamos a escribir y siempre vamos a informar a la gente. Aquí tenemos a Onda, mi retoño. Bien, Silvio, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por compartir un poco tu experiencia. Gracias por compartirnos también desde tu hogar a tu familia, a tu pequeño, y por hablarnos un poco y darnos a conocer todo esto que tal vez al periodista es el al que nos entrevista, ¿no? El periodista es el que entrevista, pero es muy raras veces al periodista entrevistar y conocer acerca de su trabajo. Así que te agradezco mucho, Silvio, por tu colaboración, por siempre estar predispuesto. Es siempre un gusto conversar contigo y bueno, va a ser hasta otra oportunidad. Esta ha sido una entrevista para la materia de redacción periodística para la licenciada Irma Leitón. Soy Daniela Gutiérrez y hasta la próxima. Gracias.